Bueno, pues vamos allá. Son las 12 en punto aquí en Lisboa, las 13 en punto ahí en Barcelona. Em, Hoy tenemos una persona que me apetece mucho aprender de él. Cada entrevista es un aprendizaje, pero es que además nuestros caminos en el mundo online, en un momento especialmente interesante, que fue cuando explota el comercio electrónico y las plataformas de outlet digitales y de descuentos, Bybit, en Privé, ¿cómo se llamaba la otra de Barcelona también? Rivalidad. Privalia, efectivamente, no me salía ahora. Pues fueron jugadores que transformaron el mundo de la moda, del retail y súper innovadores. Bueno, pues Ricardo tuvo la suerte de participar muy directamente ahí. Pero aparte, su vida profesional no es como la de una persona de nuestra edad, porque Ricardo está también incluido en esos más 50, sino que ha tenido muchos cambios, o sea, es muy similar a un perfil como el mío, y hay muchas personas que de nuestra edad que están 20, 30 años en la misma empresa, ¿no? O incluso alguno más, pero en nuestro caso hemos tenido mucha montaña rusa, ¿no? Que llamo yo. Bueno, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti, Sixto, por tenerme y por esta amable introducción. Vamos a empezar por lo más reciente. Tú ahora eres el director general de Club 65. Es correcto. Eh, Me contaban las personas que nos han puesto en contacto que es un club que ya cuenta con algunos cientos de miles de usuarios, suscriptores, interesados, miembros. Cuéntanos, por favor, qué es Club 65. Bueno, primero recalcar que gracias por tenerme contigo, Sixto. Un placer poder estar aquí hoy. Club 65, de manera corta, rasa y al pie, lo definimos como una plataforma, una empresa, una comunidad que pretende que la gente pueda escoger libremente y plenamente cómo vivir a medida que cumple años. Esa sería la definición más sencilla que podemos explicar que es el Club 65. Si lo desarrollamos un poco, Club 65 lo que pretende es ser una plataforma que une tanto lo online como lo offline, en que la gente que va cumpliendo años, no tenemos por qué especificar un número determinado, a pesar de que nuestro nombre es bastante significativo, a medida que cumple años se sienta arropada y que pueda vivir su vida plenamente. Básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mueve a nuestra comunidad? Pues no solo encontrarse físicamente, sino tener a su disposición desde contenido muy cualitativo, en las que se pueden informar de muchas cosas muy interesantes y necesarias para el día a día, hasta productos, actividades, servicios, viajes y escapadas, que son cosas que nuestro público busca de una manera bastante ansiosa, digamos, ¿no? Ujú. Y sobre todo, tratarles como se merecen, que es gente que ha aportado muchísimo a nuestra sociedad, gente que tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento y que nosotros procuramos luchar contra ese famoso edadismo que nos encontremos cada día, porque tienen todavía mucho que decir y mucho que hacer y tienen muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Esto es, en líneas generales, el Club 65. Sin duda, estoy muy de acuerdo contigo en que hay mucho valor que no se puede desperdiciar ni en la sociedad ni en las empresas, en la gente senior, ¿no? Pero yo no sé si te pasa a ti, pero cuando yo era un niño y veía a alguien que tenía 60 y pico, 70 años, para mí ya era casi como un anciano, ¿no? Pero hoy ves gente de 67 años corriendo maratones, participando en Ironmans, y en general la sociedad, los que ya vamos cumpliendo años, estamos en unas condiciones físicas, mentales, mucho más desarrolladas o mejoradas respecto a una generación anterior donde alguien con 60 y pico era alguien anciano. ¿Qué diferencias ves tú, Ricardo, entre Bueno, los... esto lo veo prácticamente, digamos, más que en vivo. Mi padre y yo somos dos gotas de agua. Físicamente nos parecemos una barbaridad. Em, Mi padre tiene 28 años más que yo. Yo pienso cuando mi padre tenía la edad que yo tengo hoy y yo me veo infinitamente más joven que lo que le veía a él. Entonces esto ya es un poco un choque cultural, ¿no? Yo tengo tres hijas
y cuando me tratan como si fuera un anciano o mm, porque saben hacer algo con el móvil que yo no sé hacer, me parece muy injusto, ¿no? mm, Entonces yo creo que lo que debemos empezar a entender es que dentro de lo que podemos llamar la seniority, ¿no? Vamos a poner los 65 años en adelante, hay muchas etapas dentro de todos estos años. ujú, Y ya no en grandes bloques de años, es decir, no entre los 65 y los 75, sino que a partir de cierta edad, un año te cambia mucho tu apariencia física, tu condición, cómo te encuentras, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros como sociedad más joven, que llega posiblemente físicamente mejor preparada y posiblemente también mejor preparada a nivel educacional, estudios, societario, social, etcétera, debemos ser conscientes de que toda la gente que está llegando tiene una serie de necesidades que igual hace 20 o 30 años no se tenían. Y eso es lo que creo que debemos romper, esa barrera mental es la que debemos romper, porque hoy en día cualquier persona de 65 o 70 años está plenamente en forma. Es decir, mm, hay muchas cosas que aún se quieren hacer y siempre se ha pensado, o por lo menos yo siempre he pensado, que la vida está montada un poco al revés, ¿no? Es decir, mm, cuando más energía tienes y más capacidad de generar ingresos tienes, menos los puedes utilizar y disfrutar, mm, porque estás absorbido por el trabajo, por el día a día familiar, etcétera. Y cuando llegas a poder hacerlo, pues hombre, sería justo poder estar bien físicamente para disfrutar de una buena jubilación. Y sería justo también que tanto la sociedad como las empresas privadas y las instituciones, por supuestísimo, mm, estemos al lado de la gente para que pueda disfrutar todo lo que ha aportado previamente, ¿no? mm, Entonces, sí es una realidad y nosotros trabajamos en varios aspectos en eso, ¿no? Primero, en el día a día de la gente que hoy nos puede necesitar por varios motivos, tenga más o menos grado de dependencia, aunque nosotros intentamos promover una vida activa, pero también estamos trabajando en el futuro. Es decir, hoy hay mucha gente que nosotros tenemos en nuestra plataforma que tiene ciertas dificultades igual para entrar, para registrarse en las cosas online. Nosotros les ayudamos telefónicamente, les damos mucho acompañamiento, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que preparar a la gente que hoy tiene 55, 60, para que tarde o temprano sepan que van a llegar a ese punto y que la vida, aunque nos podamos adaptar, se digitaliza. Entonces, yo no creo que debamos apartar a la gente que tiene cierta edad porque no maneja bien las herramientas digitales, sino tenemos que formar tanto a los que están ahora como a los que vienen por detrás. Yo creo que eso es muy clave, ¿no? mm. En todo este proyecto que el Club 65 está desarrollando. Esta pregunta va a ser un poco polémica, ¿no? Pero uno de los grandes esfuerzos para los que llevamos más de 30 años trabajando es el pago, la contribución a una pensión supuesta, que la historia reciente nos demuestra que llegan los hombres de negro y deciden cuánto va a ser, como pasó en Grecia, donde las recortaron todas a la mitad, ¿no? ¿Tú crees que deberíamos decidir un poco más nosotros respecto a cómo se invierte ese dinero? O sea, imagínate algo sencillo como en un banco. Quiero más riesgo, quiero medio riesgo, quiero riesgo bajo y mayores rentabilidades supuestas, menores, tal. Algo bastante simple que la gente pudiese decidir, ¿no? Y que ese dinero se invirtiese en base un poco a tus preferencias y a tus decisiones. Hombre, podríamos polemizar, como decías cuando planteabas la pregunta, en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que si somos fríos, la capacidad de generar un ahorro con más o menos riesgo, deberíamos ser capaces nosotros de hacerlo de manera privada, porque es una decisión muy personal. Como decimos en Cataluña, tants caps, tants barrets, ¿no? Es decir, tantas cabezas, tantos gorros, tantos sombreros. Si dejáramos libremente a 45 millones de españoles que decidieran cómo invertir su pensión que sale de las arcas públicas, seguramente entraríamos en caos. Lo que sí que creo es que el sistema de pensiones actual no es justo con la gente tal como ha ido aportando el dinero a esas arcas. Hay una estadística que es demoledora y es que tú mismo te pagas 10 años de tu futura pensión.
a medida que alarguemos nuestra vida, estamos cobrando más de lo que hemos generado, lo cual está bien porque el sistema de pensiones es así, pero tenemos que ser capaces, desde el gobierno, de encontrar una manera de ser justos con todo el mundo. No es lo mismo aportar como autónomo que aportar por cuenta ajena, porque además como autónomo te penalizan más mientras estás trabajando y luego te pagan menos, ¿no? Eh, entonces, también hay gente que aporta mucho más porque tiene salarios mucho más altos y cobra menos. O sea, es un sistema un pelín extraño y creo que casi, casi quebrado, ¿no? Mm. Entonces, los que estamos llegando o llegaremos tarde o temprano, a ver con qué nos encontramos, porque tampoco es una decisión que podamos tomar. Entonces, nosotros desde el Club 65 lo que hacemos, y ya está en práctica y está funcionando muy bien, es ofrecer servicios legales de bufetes repartidos por el territorio español que te ayudan a optimizar cualquier tema impositario que tengas o que te encuentres post jubilación. Por ejemplo, ahora tenemos una nueva ley que no se está anunciando, porque al final es un tema que impacta en la hacienda pública y positivamente en las personas jubiladas, que es que si has tenido hijos durante tu etapa activa a nivel laboral, puedes recuperar bastante parte de lo que has ido pagando y además te suben la pensión, pueden subirte hasta 100 euros mensuales. Hay gente que ha recuperado 8.000 euros de golpe, más 100 euros mensuales en su pensión. Porque no Guau. les, no, porque Mm. bueno, no han hecho bien, digamos, la Hacienda Pública no ha hecho bien los cálculos de retenciones teniendo hijos durante X años. Y cuantos más hijos tienes, pues más te pueden devolver, ¿no? Nosotros tenemos un bufete que nos ayuda a que te dejen asesorar con esto, con precios especiales para el Club 65, por ser miembro, etcétera. Tenemos también, que funciona muy bien, servicios para temas de herencia, que es algo muy importante para nuestros socios, ¿no? Al final quieres intentar dejar el patrimonio lo más saneado posible para tus futuros herederos. En Cataluña, además, hay un doble rasero porque hay un impuesto de sucesiones que en otras comunidades no hay. Por lo tanto, hay diferencias entre hacer donaciones o dejar una herencia, etcétera, ¿no? Entonces, intentamos ayudar en todo este tipo de aspectos. Y las pensiones realmente es un tema que preocupa. Intentamos también, por ejemplo, que tenemos varios, dos empresas en concreto, que ofrezcan servicios de mutua privada a nivel sanitario a precios competitivos. Es decir, en el momento en que cumples 65 o 70 años, estás pagando Nadie una lo multa quiere. de 100 euros y pagas a pagar 500. Esto Sí. no parece justo, teniendo en cuenta que además, como decías antes, físicamente entramos cada vez mejor en nuestras jubilaciones, ¿no? Mm. Por lo tanto, intentamos dar soporte en todas estas áreas y de hecho es un servicio general que le llamamos Mejora tu bolsillo con el Club 75. Buenísimo. Ya solamente eso em, hace que compensa la suscripción. O sea, de hecho, hablo en primera persona, porque yo soy suscriptor premium de Club 65 y creo que este tipo de beneficios son hiper interesantes para la gente que estamos en nuestra edad. Oye, Ricardo, una otra pregunta, ya que estamos hablando de este tema. ¿Crees que vamos a tener que ser solidarios con las generaciones que vienen? O sea, la mala gestión, que es una evidencia que todo el mundo conoce, del sistema de pensiones está haciendo que vaya a haber una carga fiscal, bueno, de la seguridad social, de cotizaciones para los jóvenes tremenda, ¿no? Pero tan tremenda que muchos van a decir, bueno, hasta luego, me voy a Tailandia. O sea, yo para que pagar el 75% de lo que gano, para que vosotros viváis la vida bella y tengáis las pensiones justas por las que hemos cotizado. O sea, no estamos reclamando nada injusto, pero es verdad que ellos lo van a sufrir muchísimo. ¿Qué solución ves? Yo creo que yo creo que sí, que vamos a tener que ser solidarios, nosotros y los que vengan, porque de hecho ya lo estamos siendo de alguna manera. Tanto con la gente que hoy cobra pensiones, pues como decía, ¿no? Más o menos lo que tú aportas durante tu edad activa te compensa unos 10 años de jubilación. Por lo tanto, si te jubilas a los 65 y estás hasta los 85 o 90, hay 10 o 15 años que te paga alguien, ¿no? Por lo tanto, sí considero que vamos a tener que ser solidarios. A mí la solidaridad no es un concepto
que me parezca mal de por sí, sino que creo que la solidaridad se tiene que repartir como toca en cualquier comunidad autónoma y al final las necesidades están donde están y por lo tanto la solidaridad siempre me va a parecer bien. Em, creo que no tenemos un problema con el hecho de ser solidarios. Creo que tenemos problemas, sobre todo en las grandes ciudades, que van mucho más allá y que nos suben mucho las retenciones, no únicamente para poder pagar el sistema de las pensiones. Y al final, yo lo que veo más claro es el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, mm, los sueldos son los que son, eh, el precio del dinero y lo que es la inflación sube infinitamente más y más rápido que lo que pueda subir cualquier sueldo. Por lo tanto, hay un déficit claramente en lo que yo gano contra lo que valen las cosas y no solo me resta que valen más las cosas, sino que me resta que además cotizo más, ¿no? es verdad. Y pago más impuestos. Por lo tanto, yo creo que en las grandes ciudades nuestros hijos, tal como están hoy las cosas, no van a poder vivir. Y esto es una realidad que a mí me parece bastante palpable. Entonces, em, mucha gente, incluso de mi generación, tiene que ser ayudada por sus padres y considero que muchos de nuestros hijos van a tener que ser ayudados por nosotros. La gestión o el crear un patrimonio como lo pudo hacer la generación de nuestros padres, esto es una utopía para nosotros, ¿no? Por lo tanto, entiendo que sí que vamos a tener que ser solidarios, pero considero que deberíamos acotar otra serie de servicios básicos para cualquiera para poder conseguir ahorrar de manera privada, que creo que es también la clave, ¿no? Yo Mm, a mis hijas mayores siempre les digo lo mismo, digo, entre lo que entre en vuestro bolsillo, ya sea en efectivo porque hacéis un canguro o cuando llegue vuestra primera nómina, desde el primer día apartad el 10%. Siempre, Maravilloso. Sí. porque nunca sabes lo que puede pasar Mm, y les pongo a mí como ejemplo. Es decir, puedo haber accedido a comprarme una vivienda, pero eso hace que la liquidez sea mínima. Entonces, coño, esto no debería ser así si queremos ahorrar y no vivir de lo que nos acabe pagando el Estado el día de mañana, ¿no? claro. Sí, sí, es ser muy optimista en ese escenario, ¿no? Yo creo que el ahorro y la inversión es algo que a los niños deberían enseñarles desde el colegio. O Estoy sea, de acuerdo. ¿y qué es la inflación? O sea, al final la inflación es otro impuesto más, porque el que tiene la máquina de imprimir billetes es el Banco Central Europeo. Y merman el valor del dinero, con lo cual tienes que buscar alternativas, sin ninguna duda, ¿no? Creo que esto es una conversación buenísima. Mira, yo que soy algo optimista, igual que tú, que has sido emprendedor en varias ocasiones y para emprender hay que ser muy optimista. eh, sí creo que el problema de la vivienda tiene varias soluciones. Una es los robots construyendo casas. O sea, un robot construyendo casas lo hace en 10 veces más rápido que un humano, 10 veces más barato, 10 veces más eficiente, por un lado. Por otro lado, nosotros nos iremos yendo. O sea, cuando pasemos a la nueva casa que va a ser el cementerio, esas casas se quedarán vacías, ¿no? O sea, que habrá también oferta en las grandes ciudades. Pero sobre todo, sí creo que no hay nada de malo en abandonar las grandes ciudades, que con todo lo bueno que tienen, también tienen muchos aspectos malos, e irte a vivir a pueblos cerca de las ciudades, pues a 60, 70 kilómetros, porque ya no es solamente el teletrabajo, es la realidad aumentada, la realidad inmersiva, que te van a brindar una experiencia como si estuvieses en la oficina. O sea, no tienen Ujú. mayor diferencia. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que nuestros hijos probablemente trabajen 2 días a la semana. ¿Cómo ves tú ese futuro? Pues tú también has trabajado mucho en el mundo Sí, digital. yo creo que en la moderación está normalmente el éxito en las cosas, en casi todo. En los puntos intermedios, igual que creo que la economía mixta es lo que debería funcionar y no me gusta irme a ningún extremo, ¿no? Yo creo que en la moderación está todo, ¿no? Es decir, creo que obviar el contacto humano del día a día al 100% no debería ser y tampoco creo que sea necesario estar de 8 a 6 todo el mundo en la oficina contando palitos, porque puede ser que sea desmotivante, ¿no? Y efectivamente, si vives a cierta distancia, aquí entra otra derivada que es qué accesos tengo a la ciudad de manera pública, ¿no? Porque al final, si quiero entrar de manera privada a la ciudad, hay unos tapones,
unas condicionantes de tráfico bestiales, pero a la hora de la verdad también el transporte público depende de cuál falla más que una escopeta de feria y por lo tanto ya entramos en más derivadas, ¿no? mm, Yo creo que el futuro pasa por un sistema híbrido en el que todos podamos encontrarnos y compartir ideas físicamente, porque yo creo que estando juntos salen muchas ideas, porque cuando uno dice algo a otro se le ocurre otra cosa, pero también considero que la gente tiene que poder conciliar de una manera mucho más fácil de lo que se hacía pues hace 10 o 15 o 20 años, ¿no? Entonces ujú, yo creo que el híbrido debería ser el sistema que funcionara. Aquí podríamos entrar en que si el híbrido bueno es el de un día en casa, 2 o 3, ¿no? Y aquí ya, pues, en función de los kilómetros que recorras, pues hay una tendencia a pensar una cosa u otra, ¿no? Pero al ujú, final creo que el híbrido es lo que debería ser. mm, También me preocupa que las generaciones que vienen tienen esta pasión por la inmediatez en la que se hace difícil pensar que puedan estar sentados en una mesa de trabajo muchas horas al día, porque no ven la recompensa inmediata, que es lo que hoy en día, lamentablemente, las redes sociales y los impactos que reciben es lo que creen que es lo positivo, ¿no? Leí un estudio que decía que había jóvenes que no entendían que se cobrara el sueldo 30 días después de haber empezado a trabajar. No les cabía en la cabeza que lo que hacían cada día no tuviera una recompensa. Entonces, claro, esto es un problema. Y yo creo que todo viene atado por lo mismo, ¿no? Y hasta cierto punto es muy buena dar la autonomía, pero tenemos que ser conscientes también que juntos somos capaces también de crear muchas cosas. mm. Entonces, yo creo que el sistema híbrido es lo que debería regir. Sin embargo, sí tienen parte de razón. Por ejemplo, esa reclamación, yo creo que tiene mucho sentido. Eso de cobrar todas las semanas o cada 15 días. Bueno, Estados Unidos hace así. hay sistemas como el americano en que cobras cada semana. Sí, sí, sí. Entonces, el sistema americano provoca 2 cosas, digamos, ¿no? El de cobrar cada semana. La primera es que tengas que ser capaz de aprender a gestionarte mejor tu dinero, Mm, porque tú cobras cada semana, pero, por ejemplo, tu hipoteca o tu alquiler lo pagas una vez al mes. Por lo ujú, tanto, a final de mes has de tenido que guardar algo de cada semana para poder claro, hacer frente a los costes que son fijos, ¿no? Esto una, y 2 que lo que hace es mover mucho más el consumo. mm, sí, Y por eso viven tanto del crédito en Estados Unidos. Y mm, por eso para ellos es tan importante tener un buen scoring bancario para que les puedan dar la famosa tarjeta de crédito, ¿no? Porque sí, dinero contante y sonante no hay. Es decir, se basan las entidades financieras en lo que te pagan, pero porque te mm, lo estás gastando cada semana. Y fomenta mucho más el consumo. Entonces mm, aquí también hay otro debate filosófico en si consumir tanto o generar tanto consumismo es más o menos bueno, ¿no? mm, Aquí ya sí, entraríamos sí. en otra discusión. Oye, Club 65 pertenece al RAC, que es el Real Automóvil Club de Cataluña, ¿no? ¿Correcto? Y que es una empresa que a mí me parece que hace las cosas de una forma muy inteligente. O sea, de hecho está diversificando. Muchas de las compañías de seguros que empezaron en el sector del automóvil han lanzado todo tipo de productos de coberturas, de inversión, etcétera. Eh, ¿Qué busca RAC con Club 65? Entiendo que la Silver Economy, la economía de los mayores, es el segmento más atractivo del mercado, Ujú. pero ¿cuál es su objetivo? ¿Qué pretende? Mira, el RAC es una compañía que en 2026 va a cumplir 120 años de historia. Por lo tanto, es una compañía muy sólida, muy catalana en el sentido de que es conocida en Cataluña, y la podríamos comparar con, para quien no la conozca, con el RACE, que nos hagamos una idea, ¿no? Como tú decías, las siglas responden al Real Automóvil Club de Cataluña, y cumple 120 años de historia. Entonces, el RAC tiene un lema que es "Estamos para ayudar". Entonces, el RAC es una compañía que lo que ha pretendido siempre es estar del lado de su socio, pero más allá. Es decir, el RAC apoya a las instituciones públicas con estudios constantes para intentar mejorar la movilidad de las ciudades, por ejemplo, y siempre ha estado al lado de sus miembros ayudándoles en todo. Es decir, aquí en Cataluña, cuando tienes mínimo problema en que se te rompe un grifo Mm, o tienes un accidente esquiando o con el coche o con la moto o lo que sea, llamo al RAC, ¿no? Esta ha sido un poco la visión siempre del RAC, está para ayudar. El RAC se da cuenta con muchísimo criterio que el parque de automóviles va cambiando. Entonces, la movilidad tal como la conocíamos hace unos años
ya no es tal. Es decir, ahora nos movemos de formas muy diferentes. Primero empezó el car sharing, por ejemplo, por lo tanto, Sí. ya no es mi propio coche, sino que estoy llevando el coche de un tercero que tiene su propio seguro, pero el rack me asegura a mí como persona. No. Por lo tanto, yo puedo llevar un coche, una bici, un patinete o cualquier elemento que me mueva del punto A al punto B, que no esté a mi nombre, y el rack me va a venir a ayudar, ¿eh? Entonces, ya se dan cuenta desde el rack que este cambio en la movilidad es una realidad y que la gente se mueve de maneras muy diferentes. Entonces, lo que el rack propone es ser ya no un club del automóvil, sino un mobility club, es decir, un club de movilidad. Entonces, te acompaña en cualquier movilidad que tengas. Ya puede ser un desplazamiento en tu vehículo privado o en una bici del ayuntamiento o lo que sea, o en un viaje. Entonces, Mm, empezamos a asegurar otro tipo eh, de movimientos de la gente, de los socios del rack. Incluso, pues oye, si hay que hacer una expatriación porque alguien se ha roto una pierna en un viaje en Corea, pues nosotros, desde el Club mm, 65, gracias al rack, pues lo hacemos, ¿no? mm. Si te tienen que dar un servicio médico allí, en donde sea, por ejemplo, ahora hemos tenido un caso en Armenia y en Georgia, pues oye, se le ha dado el servicio, se ha traído a la persona de vuelta, y eso es para lo que siempre está el rack, para ayudar. En este cambio de la movilidad, el rack hace un par o tres de años dice, oye, nosotros tenemos una base de datos muy amplia, estamos entre 800.000 usuarios y 1 millón si cuentas a las parejas o los hijos de los miembros del rack. Y bueno, pues evidentemente, como en todas las asociaciones o grupos de socios o clubs de socios, pues vamos cumpliendo años. Entonces, la necesidad de movilidad de la gente que cumple años, que está en la franja más alta, cambia. Pero es gente que necesita seguir teniendo una serie de apoyos, ya sea para viajar o ya sea para darles servicios y apoyarles en su día a día. Y de ahí nace el Club 65. Ujú. Evidentemente, la Silver Economy es muy atractiva a nivel del dinero que puede acabar de mover. Y no nos olvidamos de que ahí hay un negocio. Pero el punto fundamental del Club 65 es el impacto social. Y es, oye, yo tengo unas necesidades diferentes, llevo X años dentro del rack que me habéis ayudado en todo, quiero que me sigáis ayudando a pesar de no conducir un coche. Claro. Vale, pues nace el Club 65. Entonces, cuando nace el Club 65, se convierte en una especie de club de fidelización del rack para sus miembros, para sus socios más avanzados en edad. Pero claro, el rack dice, coño, aquí hay no solo un posible negocio, sino un posible impacto social en todo el territorio español. Pues vamos a dotarle de nuevos recursos, vamos a traer a alguien de fuera para que esto vuele solo, y ahí es cuando yo me incorporo en octubre de 2024. Porque ya Ujú, sabemos que normalmente montar una startup dentro de una corporate mm. no es fácil. Entonces, y eso es lo que era. O sea, Plus 65 no dejaba de ser un centro de coste dentro del rack, que dependía de pues, un departamento de marketing o un departamento de New Business Lab, para entendernos, con ideas nuevas, ¿no? Mm. Y eso es lo que vengo yo a hacer, pues sacarlo, entre comillas, del rack para poder volar solo y para poder ir al mercado, que es el objetivo final. Porque al final está muy bien tener a los socios del rack, pero lo que queremos es dar soporte a todo el mundo que lo necesite, tanto en Cataluña como en el resto de España. Y las métricas que estamos consiguiendo desde que hemos salido de España, que fue el 8 de septiembre, apoyan la decisión, y da que pensar que hemos actuado correctamente, porque sí que hay una necesidad. Entendido. Nos llega la primera pregunta de Francis Cid y te la voy a leer. Adelante. Saludos. Hola Francis, buenos días. Un alumno universitario preguntó a su profesor: ¿por qué yo, que voy a ganar 1.500 euros al mes, tengo que pagarle el transporte público a un jubilado que cobra 2.500 euros al mes? Pregunta: ¿no sería más justo establecer un rango económico, no solo la edad, que marque la frontera de los que realmente lo necesitan, eh, o sea, en el transporte y en otros muchos aspectos, ¿no? O sea, habría Bueno, que marcar a una ver, frontera ahí. yo creo que
evidentemente cada uno tiene una serie de necesidades distintas entre sí, ¿no? Entonces, contentar a todo el mundo desde una posición pública es una utopía. Lamentablemente es una utopía. Entonces tenemos que intentar encontrar, como decía antes, lo que la moderación haga que todo el mundo pueda a lo que pueda acceder, ¿no? Mm, Siempre nos vamos a sentir unos u otros que aportamos más de lo que recibimos. Eso va a ah, ser siempre va a ser una realidad eh, y no va a cambiar, porque al final todas las posibilidades de gobierno que tenemos pasan porque alguien no se sienta contento. Entonces esto va a pasar toda la vida y es lo que al final es una democracia, sí, ¿no? sí, Si votas en blanco, pues tu ah, voto va al que más vota la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el transporte público, que es un tema muy concreto, y me alegro que nos hagan esta pregunta, el transporte público no solo depende de lo que nosotros pagamos de impuestos, sino que está propiamente financiado por el propio transporte público. Es decir, si el transporte público fuera privado, que sería lo que cada uno se podría pagar, no lo podríamos asumir, ¿no? O sea, los mm, billetes que aquí en Barcelona son muy caros, por ejemplo, un billete individual vale creo que 2,50 o algo así, mm, igual valdría 10 euros, porque la infraestructura es inasumible de manera privada, ¿no? Entonces, para ir rápido a contestar la pregunta, creo que es una utopía pensar que podríamos decidir a quién necesita qué, porque evidentemente una persona de 80 años posiblemente necesite más que una de 20 años el transporte público por una condición física, pero la persona de 20 años para ir a la facultad o para ir a un trabajo seguramente necesite también el transporte público. Entonces, ¿dónde ponemos el mm, corte, no? Es mm. difícil. Sí, no, yo añadiría, por hacer un breve comentario, que bueno, realmente el sistema fiscal es así en la mayoría de los países democráticos. O sea, el que más tiene, más paga. O sea, es progresivo y hay unas diferencias muy importantes. O sea, que no es exactamente que el joven estudiante de 1.500 euros tenga que sufragarle el transporte público a ese anciano. Probablemente ese anciano, por patrimonio o por ingresos o por rentabilidades de inversiones o por lo que sea, está cotizando muchísimos impuestos para que el estudiante pueda seguir en esa universidad, en el caso de que sea una universidad. Bueno, al final es lo que hablábamos antes. Nosotros estamos en un sistema solidario. A veces no nos damos cuenta que el sistema solidario sí que va y vuelve. Es decir, no solo nosotros estamos contribuyendo a que nuestros mayores tengan pensiones, sino que todo lo que han hecho nuestros mayores hacen que se mantengan ciertos servicios a los que hoy podemos acceder los que no estamos todavía en esa franja de edad, ¿no? Y al final, pues, por ejemplo, mi padre, que es un pensionista, cada año tiene que pagar a Hacienda, Claro, por lo que está generando de lo que él ha sido capaz de ahorrar con sus fondos o con lo que sea, ¿no? Entonces, sí, hay un pago de mi padre a Hacienda que sigue manteniendo otros servicios públicos, ¿no? correcto. Por tanto, estamos en el circuito de la solidaridad. Así es. Bueno, oye, muchísimas gracias por la pregunta. Si hay alguna pregunta más, encantadísimos. Yo se la voy introduciendo en la entrevista a Ricardo. Yo sí quiero hablar de un tema. Tú has pasado mucho, o sea, no es que hayas pasado, es que has vivido en la época dorada del cambio del comercio electrónico, o sea, el boom del comercio electrónico en España. Y esto se produce, si la memoria no me engaña, pues a partir del 2005, 2006, eh, con los Privalia, Ben Privé, donde trabajaste tú, Bybit, etcétera. Al final, Club 65 es una plataforma de comercio electrónico, ¿no? ¿Qué similitudes tiene con aquellas plataformas? Imagino que es una de las razones por las que tú estás al mando de Sí, esto. sí, la razón principal por la que yo estoy aquí, igual que había, supongo que por lo que he visto, grandes candidatos también para llevar el Club 65, es, digamos, el equilibrio, una vez más, entre lo que es montar startups y haber estado trabajando en corporaciones, ¿no? Sí que es verdad que lo que yo he trabajado en corporaciones como trabajador de cuenta ajena hace bastantes años, pero como emprendedor he trabajado con muchas corporaciones que han sido clientes o inversores. Por lo tanto, este era el equilibrio que se buscaba cuando el RAC buscaba a alguien para el Club 65, ¿no? ¿Por qué es una plataforma online el Club 65, teniendo en cuenta que nos vamos a buscar a un target que no es tan digital como otro? Básicamente porque es una forma de llegar mucho más ágil
y lo que tenemos que hacer, y es lo que yo siempre he defendido desde hace 15 años, es encontrar la manera de llevar gente del on al off y del off al on. Es decir, siempre pensar que el on mata el canal retail físico mm, es un extremo y no es realidad, ¿no? Es decir, Zara, por poner el ejemplo más conocido, lanzó su web un día, en el mismo día ya había vendido más que cualquier otra marca online, incluidas grandes marcas que todos conocemos, mm, y fue el primero que te dijo, ven a devolverme el paquete que no te funciona a la tienda. Y fue el mayor éxito que tuvo Inditex al montar Zara. Y es tan claro. sencillo como eso, devuélvemelo en la tienda si no te gusta o si quieres llevarte otra talla. Mm, Este es el propósito de Club 65, hacer muchas cosas online, por eso tenemos todos nuestros encuentros con expertos online, para que todo el mundo desde cualquier parte de España pueda acceder, pero también vamos haciendo encuentros con expertos presenciales. Y puedo decir aquí en primicia sí, que a partir del 2026 ya no serán únicamente en Barcelona y que por lo menos haremos 3 ciudades más, además de Barcelona en 2006, y habrán 4 encuentros presenciales en el año 2026. Por lo tanto, es algo por lo que apostamos firmemente, ¿no? Em, la parte, digamos, más parecida que podemos encontrar del Club 65 con Ben Privé, con el Ben Privé original, es que tenemos un modelo freemium, en el sentido en el que yo me puedo dar de alta sin necesidad de un padrino, cosa que históricamente sí necesitabas en Ben Privé, pero puedo ser un socio free o un socio premium. El socio premium es aquel que, como decías antes, paga 12 euros al año, es una cuota bastante baja, 1 euro al mes, y te da una serie de servicios y accesos que como free no tienes. Por ejemplo, los encuentros con expertos no puedes acceder si no eres premium, aunque puedes comprarlos de manera individualizada para hacer una pequeña degustación de lo que son estos encuentros con expertos, ¿no? Pero esto sería lo más similar, que el hecho de ser premium te da acceso a servicios y a precios que si eres free no tienes. claro, entendido. Oye, otro aspecto que has señalado que me parece muy importante. Una cosa es emprender, eh, vamos a decir la palabra lastre, y otra cosa es intraemprender, Ujú. donde tú estás dentro de una estructura que apuesta por un spin-off, una nueva marca, una nueva línea de negocio, y ahí hay que trabajar rápido, agile, con unas metodologías que son propias de startup. Cuéntanos las claves, los pros y los contras de Claro. emprender dentro de una empresa grande. A ver, el pro es el más claro, es el funding. Cuando tú emprendes solo, con la típica imagen de emprendo en el garaje de mis padres, ¿no? Para hacernos un poco la idea, pues pones todo tu tiempo y tus recursos hasta donde crees que pueden llegar. Y lo que haces es intentar ir lo más rápido posible para tener lo que se llama un MVP, ¿no? Un Most Sí. Valuable Product, para intentar enseñárselo a alguien que confíe en su producto y te ponga dinero para escalarlo, ¿no? Esto al final es lo que es Mm, una startup explicado muy rápido. La ventaja de hacerlo dentro de una corporate es que la parte de financiación, si la tienes más o menos clara, estás cubierto. Entonces, esto es algo, imagínate, ¿no? ¿No? Pues que te quita muchos dolores de cabeza. Por contra, si no eres capaz de sacar ciertos procesos de compañías muy grandes, mm, la lentitud se te come la buena idea que puedes tener. Porque mientras tú lo lanzas, gente mucho más ágil que puede tener ideas similares, pues te pasa la mano por la cara. mm, Entonces, digamos que lo bueno de lanzar una corporate es la financiación, lo malo es no saber qué procesos puedes obviar o modificar para lanzar una startup dentro. Y yo creo que aquí es donde hemos encontrado nosotros bien el equilibrio, porque el RAC tenía muy claro que para crecer necesitaba ser una empresa paralela, nosotros somos una sociedad paralela en la que tenemos evidentemente conexiones diarias con el RAC, pero tenemos nuestros propios software, tenemos nuestro propio compliance, nuestros propios abogados, nuestras propias finanzas, luego consolidamos, pero todo lo que es compras, etcétera, va de manera individualizada, y dentro de un presupuesto que se pactó. Evidentemente, la corporate no va a estar poniendo dinero in eternum si las mm, cosas no salen bien. Pero bueno, aquí es donde tienes la, digamos,
manga ancha de ir a buscar un inversor que te acompañe. Sí, 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 sí. Entendido. Oye, em, creo que va a haber un impacto muy positivo en la tercera edad o en la gente mayor. No me gusta llamarlo tercera edad. En los seniors, Ujú, por parte de la tecnología. Lo primero que veo es el robot de Tesla Optimus, donde la mayoría de los que lo van a comprar van a ser para cuidar a ancianos. ujú. Pero no solamente desde el punto de vista físico, de transportarlos, de cogerlos en brazos, de limpiarles, de ducharles, o hablo en primera persona, porque yo creo que a mí me va a cuidar un Optimus de Tesla, o sabe Dios, o uno chino. Pero bueno, en cualquier caso, creo que también van a solucionar la soledad. O sea, esos ratos de conversaciones, de repetirle 1000 veces las cosas cuando ya tus hijos están hartos de, papá, ya lo has dicho, te estás repitiendo, lo dijiste la semana pasada. Y esas cosas el robot Optimus no te las va a decir. ¿Cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial, de la robótica en Mira, el... nosotros ayer tuvimos la suerte de contar en el ciclo de Encuentros con Expertos, tuvimos la suerte de contar con Esteban Miray, que es profesor de SADE y da clases sobre inteligencia artificial y dio una charla ayer que duró casi una hora, a la que se apuntaron casi 500 personas sobre inteligencia artificial adaptada a los seniors. Entonces habló de diferentes programas y de diferentes softwares que pueden ayudar en el día a día. Yo no solo creo que va a impactar positivamente, sino que creo que ya lo está haciendo. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un software que es una skill para el Alexa, en la que si te lo instalas a través de la aplicación de Alexa, simplemente con decir, hola Alexa, abre el Club 65, te abre todo el abanico que tienes dentro del propio Club 65 y puedes hablar con esta skill para que te diga, pues, oye, hoy tienes una actividad de senderismo por Collserola en Barcelona que sale de aquí 2 horas, te recomiendo que te sumes. Te ayuda a hablar con él y te guía si necesitas información determinada sobre actualidad, sobre las noticias que publicamos, alguna entrevista, etcétera. Es decir, todavía no es un conversador real en el one to one, digamos, pero con toda la información del Club 65 puedes mantener una conversación y te va guiando sobre tus gustos. Entonces, el siguiente paso es que esta skill que hemos creado aprenda sobre las conversaciones que tiene contigo y te vaya diciendo qué cosas puedes ir haciendo. Por ejemplo, muestras interés en excursiones, muestras interés en salidas en bicicleta, en grupo, lo que sea. Pues poco a poco, cuando le digas hola Alexa, abre Club 65, te va a decir, mira, hoy que hace este día de 20 grados, no va a llover, te recomiendo que vayas a esta excursión en bicicleta o sé que tu bicicleta se ha hecho vieja, el Club 65 te propone que compres esta bicicleta a este precio. Ujú, Entonces, esto ya lo estamos poniendo en marcha. Cabe decir que para mí es clave la formación y por eso creo que ayer tuvo tanto éxito la charla que hicimos con Esteban Miray, porque la inteligencia artificial relacionada con la gente senior, el 80% de las noticias que leemos son negativas. Pues creo que es clave formarnos ujú, nosotros, como empresas, en qué herramientas de inteligencia artificial ponemos a disposición de nuestros mayores para que se sientan respaldados y se sientan seguros, porque solo oyes barbaridades, ¿no? Es decir, aquella señora, pobre señora francesa, que pagó 700.000 euros a un señor pensando que era Brad Pitt, porque ujú, le enviaba vídeos y que estaban en una relación, pues hombre, es muy duro, ¿no? Porque no solo te han levantado la camisa económicamente, sino que te sientes muy tonto. Entonces, ahí creo que está la clave en que podamos ser capaces de utilizar bien estas herramientas para que los senior se sientan cómodos con ellas. Nosotros, por ejemplo, no sé si lo has visto en la web, tenemos una sección que se llama webs de confianza. Esta ujú, sección de webs de confianza son empresas que venden a través nuestro online, es decir, nosotros te redirigimos a comprar a esa tienda, pero que han pasado por un proceso de auditoría del Club 65. Entonces, tienen como el sello de confianza del Club 65 para que tú te sientas cómodo comprando. ¿Qué quiere decir?
que el servicio de atención al cliente es muy bueno, que los envíos son rápidos, que los pagos son seguros, que los productos son de calidad. Es decir, nosotros intentamos promover la confianza en todo lo que vendemos y la inteligencia artificial no va a ser una excepción. Mm. Sí, hace poco hubo la polémica de una plataforma de seniors que decían, oiga, háganos la vida fácil, o sea, vamos a un cajero y los interface no hay quien los entienda. Las webs llenas de palabras en inglés, o sea, ayúdennos a manejar la tecnología, ¿no? ¿Tenéis alguna iniciativa en esta línea? Por cierto, la conferencia de ayer de Esteve Almiral me gustó mucho, o sea, me pareció muy Me interesante. alegro. Estuve Muchas asistiendo. gracias. Lo que estamos haciendo aquí no es algo que vaya persona a persona, sino es que estamos poniéndonos en contacto y estamos en conversaciones con diferentes asociaciones y entidades públicas para hacer muchísimo más hincapié en toda esta brecha digital que nos estamos encontrando. O sea, es decir, no puede ser que alguien de 80 años que quiere mirar su saldo en el banco solo lo pueda hacer si ha pedido una cita online con una persona en el banco y sin hablar con nadie. O no puede ser que alguien de 80 años quiera ir a mirar su libreta del banco y cuando llega al banco y necesita que le ayude a alguien, le digan, no, si no ha pedido cita, a través de los canales digitales no le podemos atender. Esto Ujú, es ridículo, ¿no? ujú, Entonces, creo que las grandes entidades, ya sean públicas o privadas, tienen que mejorar mucho esto. ujú. Entonces, nosotros nos hemos encontrado. Y nosotros proponemos que se compre online, pero hay gente que le da miedo, gente que no lo sabe hacer, gente que Sí, se lía. No pasa nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Habilitar un teléfono en el que si quieres puedes comprar por teléfono y sí, nosotros te guiamos durante el proceso o te dejamos hacer una transferencia o cualquier herramienta con la que sí que estés habituado, ¿no? Por ejemplo, pues estamos pensando ahora en introducir el Bizum como herramienta de pago porque es algo que la gente sí que está más acostumbrada a utilizar, ¿no? sí. Incluso hemos habilitado puntos físicos para que la gente se desplace para la entrada del acto presencial. Mm, No ha sido necesario, porque la gente ha respondido muy bien y las entradas se agotaron en una semana. No somos ocas grasas, que vendieron 55.000 entradas ayer en 21 minutos, pero bueno, en una semana hemos vendido todas las entradas y no ha sido necesario habilitar los puntos físicos, pero era una cosa que íbamos a hacer. Ya tenemos hasta los datáfonos. mm, Entonces, no puede ser que la brecha digital sea un problema. Por lo tanto, hay un tema de formación, pero también hay un tema de querer ayudar, porque, bueno, a pesar de que es gran parte del patrimonio que los bancos tienen, lo que la gente mayor tiene depositada en sus entidades, bueno, a veces les dejan un poco de lado en esta sí, parte, ¿no? es Bueno, verdad. esta no. Ah, nos llega una pregunta muy interesante que yo creo que va a ser una de las últimas, salvo que alguien se anime rápidamente. Nos la envía Shokis. ¿Qué podría aprender la industria tecnológica normalmente enfocada en jóvenes del comportamiento digital de los seniors? Hombre, es una pregunta excelente, te diría. Es que me da para hablar mucho rato. Nosotros, el feedback que nos dan los usuarios que tenemos, lo guardamos como paño en oro. Es decir, de hecho, nosotros ahora vamos a lanzar una iniciativa que es el Señor del Mes, que creo que Mm, Sixto con el equipo ya has hablado de eso. O sea, a nivel tecnológico, las empresas que son meramente tecnológicas, todo lo que los seniors nos aportan no es solo un tema de experiencia a nivel de cómo gestionar una compañía, sino de cómo se navega. Es decir, nosotros utilizamos herramientas que mapean cómo utilizan los usuarios, porque cometemos el error, y esto es un error que es transversal en cualquier persona que lanza cualquier plataforma digital, que nos olvidamos de los paneles de control. Es decir, yo veo algo que a mí me parece usable y lo doy por bueno, y esto es un error. Entonces, las empresas tecnológicas deberían aprender no solo de la capacidad de análisis que sigue teniendo la gente senior para ver qué es usable y qué no, sobre todo si está destinado a ellos, y también creo que deberíamos aprender de la gente senior, y esto ya es más filosófico, a ser más pacientes con cómo desarrollamos las cosas. Es decir, la capacidad que tenemos hoy o las ganas que tenemos enseguida de pivotar y de no dar confianza a algo en lo que creemos de un principio, es algo que la gente senior sí que apoya
Y yo creo que eso deberíamos entenderlo en las empresas tecnológicas. O sea, entrar a cambiar todo porque creemos que esto puede funcionar mejor o no, sin hacer test A/B, que nosotros hoy le llamamos test A/B, pero nuestros mayores lo han llamado prueba-error toda la vida o ensayo-error, es algo que deberíamos interiorizar más. No hay tanta prisa en cambiar las cosas. Oye, mi último libro se titula Incontratables. Habla sobre las personas que han pasado de los 50 años y que no quieren volver a trabajar para otros. Pero Ujú. también los hay, los que sí quieren volver a trabajar para otros o incluso están en plena forma laboral para poder aportar valor a empresas. ¿Tenéis alguna iniciativa en Club 65 de tipo bolsa de trabajo o consejos para encontrar una oportunidad laboral o estrategias de empleabilidad, algo así? A ver, nosotros tenemos una base de datos que ya está cansada realmente de trabajar o para sí mismo o para otros y quiere disfrutar de la jubilación. Mm, Entonces, no tenemos grandes peticiones de gente que quiera seguir trabajando, pero sí que estamos planteando cómo hacer una especie de comisión de sabios, que va un poco relacionado también en la pregunta que nos mm, hacían antes, en la que podamos utilizar la sabiduría de esta gente para aplicar en el día a día de la gente que aún trabaja. Esto ya, podría ser una opción, ¿no? Y luego tenemos que vamos a publicar de aquí poco algo, que lo he ido viendo por LinkedIn y lo he leído. Parece ser que en Japón, todas las empresas, o la mayoría de empresas, tienen a un señor de 75 para arriba, que ha estado toda la vida trabajando en la empresa, y lo tienen sentado en un despacho de esquina mirando al mar o donde sea, y que no hace nada en el día a día, pero está ahí, para que todo el mundo pueda ir a preguntarle: "Oye, ¿cómo habéis ido solucionando esto a lo largo de los años en esta, línea de actuación? En este departamento, ¿qué me puedes decir? ¿Qué tal?". Entonces, es gente que buenísimo. está, vamos, muy, muy, muy versada en una empresa en concreto y lo tienen sentado en una mesa sin hacer nada en el día a día Ya, hasta que alguien viene a necesitar su sabiduría. A mí esto me parece, fantástico, ¿no? mm. Japón, ya sabemos, es una cultura totalmente diferente a la nuestra, pero me parece aprovechar el Buenísimo. conocimiento fantástico, ¿no? Me recuerda un poco a la película El becario de Robert De Sí, Niro, ¿no? Que es una gran película. maravillosa. Sí, 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 Sí. sí. Y al Pero final todo además, eso va de... en esa película, además, él físicamente, sin que nadie lo sepa, trabaja en el mismo edificio que había estado trabajando 40 años vendiendo guías telefónicas. O sea, Sí, sí, es sí. brillante. Buenísima. Oye, muchísimas gracias, Ricardo. ¿Dónde te puede contactar la gente? Quizás LinkedIn es el medio. LinkedIn, cualquiera que quiera hablar conmigo está más que invitado a enviarme un mensaje y a comentarme lo que quiera. Y los que quieran hacerse socios de Club 65, Los que quieran hacerse socios de Club 65 es tan fácil como entrar en club65.es, acceder al registro. Se puede mirar la web antes de registrarse para que te hagas una idea de lo que estamos proponiendo y a partir de ahí pues te puedes registrar gratis y a quien le apetezca, si le da valor al contenido y a lo que hacemos mm, para los premium, pues nada, se puede dar de alta en los premium. Y yo os invito a haceros premium porque los ciclos con expertos son muy, muy interesantes y además puedes verlos todos en diferido, con los links de YouTube, y el que no quiera hacerse premium puede comprar por 2 € una charla concreta, como por ejemplo la de Esteban Miray, y hacer un pequeño degustación de lo que son. fantástico. Oye, muchísimas gracias. Un placer Nada, haberte gracias a ti, ha tenido sido un aquí. placer. Gracias por compartir tus aprendizajes. Chao. Encantado, que vaya muy bien.